Vamos a abrir la sesión en comité. Señora secretaria. La cuenta, señor presidente. Tenemos dos comunicaciones de urgencia. Una con carácter de suma para el proyecto de ley que reforma la ley sobre el registro civil e identificación para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación. Y otro de simple urgencia para el proyecto de ley de inmigración y extranjería, que estamos citados para el día lunes y los mortinatos para el día miércoles próximo. Muy bien. El compromiso con el gobierno era poder poner la ley de migraciones. ¿Cuántos son los invitados que tenemos el lunes en sesión? 8. El 8 en la sala del Senado en Santiago, ¿no? En la comisión, En el salón del presidente será pequeña, ¿no? Son 8 invitados. Sí. Ya suficiente. Muy bien. Para esta sesión habíamos invitado a UNICEF, quien se ha disculpado, señalando que está dispuesto a participar y poder entregar antecedentes. Sin embargo, lo que recuerdo desde la carta señala de que prefieren no participar, pero sí poder estar atentos al proyecto y poder entregar los antecedentes que les fueran requeridos. Del mismo modo, se invitó a la Fundación Jaime Guzmán, que se encuentra presente, abogado don Diego Vicuña. Bienvenido, don Diego, gracias por asistir. Y hemos recibido la excusa de Sayo Oaki, oficial a cargo de la UNICEF Chile, y don Gabriel de la Fuente, del área legislativa del Instituto de Igualdad, quienes se han excusado. Tenemos la excusa solamente de la UNICEF. Imagino que el Instituto de Igualdad, acá está, ¿sí? Por razones de fuerza mayor, desde ya expresamos el deseo de compromiso de exponer ante la comisión la próxima semana, cuando la comisión lo estime pertinente y oportuno. Así es que, sin más, la tabla de hoy estaba fijada para ver el proyecto de ley de moción parlamentaria que rebaja la edad para ser ciudadano y otorga el derecho a sufragio en elecciones municipales a los 14 años de edad y en elecciones parlamentarias y presidenciales a los 16 años de edad. Don Diego Vicuña, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, comentar que el contenido del proyecto de ley tiene dos artículos cuya redacción es bien sencilla y lo que hace es modificar el artículo 13 de la Constitución, reduciendo la edad para ser ciudadano de 18 a 16 años y luego generando en un inciso siguiente un estatuto especial para poder sufragar en las elecciones municipales para quienes tengan 14 años de edad. Al respecto, en primer lugar, y sabiendo que esto se ha tratado en sesiones anteriores de la comisión, dar cuenta de la experiencia comparada respecto a otros países en los cuales la edad mínima para sufragar sea inferior a los 18 años. Sobre lo mismo, la gran mayoría de los países establece los 18 años como edad mínima para sufragar y algunos pocos países establecen la opción de sufragar a los 16 años. Se da una cierta coincidencia en que en la mayoría de los países donde se da la oportunidad de sufragar a los 16 años son países con voto obligatorio y que para quienes tengan entre 16 y 18 años se le da la oportunidad de sufragar, pero de forma voluntaria. ¿Ya? Lo que no pudimos encontrar en la experiencia comparada son países donde se pueda ejercer el derecho de sufragio a los 14 años, que es la propuesta que hace el proyecto de ley para las elecciones municipales. Respecto también, me gustaría hacer un breve análisis de lo que es la participación electoral según el rango de edad. En las últimas 4 elecciones, las que nos demuestran, ahí aparecen los datos precisos de los jóvenes entre 18 y 19 años, pero demuestran que el grupo etario de 18 y 19 años es el grupo en el cual menos personas votan a nivel nacional. Ya tenemos los ejemplos de las elecciones municipales del año 2012, donde votó solo el 22,2% de los quienes componen el grupo entre 18 y 19 años de edad. En las presidenciales y parlamentarias de 2013 votó casi el 30%, en las municipalidades municipales 2016 22,1% y presidenciales del 2017 35,99%. Esas cifras son inferiores al promedio y son las más bajas de los distintos tramos etarios que dentro de los gráficos que otorga el CERVEL en esta materia.
El siguiente tramo etario más bajo es el de 20 a 24 años. O sea, eso quiere decir que los jóvenes hoy son quienes menos concurren a sufragar. Asimismo, respecto a la rebaja de la calidad de ciudadano de 16 años para poder votar y de 14 años en el caso de las elecciones municipales, también debemos considerar el hecho de que los jóvenes, si queremos incentivar la participación de los jóvenes, también debemos incentivar que haya un voto informado. Y sobre lo mismo, este Congreso aprobó hace un tiempo la asignatura de Educación Ciudadana, y en el currículum escolar esta asignatura se establece para tercero y cuarto medio. Por lo mismo, en este caso, quienes concurran a votar con 16 años o con 14 en su defecto para la elección municipal aún no van a haber cursado esta asignatura que permitiría adquirir mayor información y tener mayor conocimiento respecto a sus derechos y deberes ciudadanos dentro de los que se encuentra el voto. Siguiendo con la exposición, algunos aspectos formales del proyecto de ley que me gustaría recalcar. En primer lugar, respecto a la redacción del proyecto, se establece que este estatuto especial para los jóvenes entre 14 y 16 años para poder sufragar en las elecciones municipales se establece como un nuevo inciso segundo del artículo 13 de la Constitución. De incorporarse deberá hacerse en un inciso tercero. ¿Por qué? Porque el inciso segundo actual es el que establece la calidad de ciudadano, y a partir de la calidad de ciudadano es cuando se otorga el derecho a sufragio. Entonces, esta excepción que se estaría haciendo de tener derecho a sufragio sin ser ciudadano, habría que establecerla con posterioridad a definir qué es ciudadano en la norma constitucional. Por lo tanto, debiera quedar en el inciso tercero del artículo 13 y no en el inciso segundo. Es un tema meramente formal, pero que quería recalcar. También al respecto de hacerse esta modificación constitucional, luego debiera modificarse la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinio. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 60 de esta ley establece expresamente que son electores los ciudadanos con derecho a sufragio y extranjeros que figuren en los padrones de mesa y que tengan cumplido 18 años de edad el día de la votación. Por lo mismo, se generaría una incompatibilidad entre la norma constitucional y la Ley Orgánica Constitucional. Y sobre lo mismo también se genera un problema práctico que dice relación con que, si bien obviamente las reformas constitucionales no derivan jamás en una inconstitucionalidad, si la reforma a la Ley Orgánica Constitucional debiese hacerse por mensaje del Ejecutivo, debido a que una modificación de este tipo irroga gasto al servicio electoral y por lo tanto no puede ser presentada por moción parlamentaria. Es decir, en la práctica, para que esta reforma constitucional, en caso de ser aprobada, tenga sustento en la Ley Orgánica Constitucional, requiere de patrocinio del Ejecutivo respecto a la modificación a la Ley Orgánica Constitucional, debido al gasto que irroga para hacer ver todo lo que dice relación con el aumento del padrón electoral y la constitución de nuevas mesas electorales para los días de votación. Y respecto a algunas inconsistencias que se generan también en la Constitución, tal como está redactado el proyecto de ley, me gustaría decir, en primer lugar, que lo que hace el proyecto, además de rebajar de 18 a 16 años la calidad de ciudadano, es otorgar una nueva categoría de electores a personas que no son ciudadanos. Si hoy la fuente del derecho a sufragar es el hecho de ser ciudadano, se generaría una nueva fuente directa de la Constitución para sufragar, que es la misma Constitución que establece directamente que hay personas que no son ciudadanos que tienen derecho a sufragio para una elección específica. ¿Ya? Y esto genera una serie de problemas en relación al resto del capítulo 2 de la Constitución. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, hoy en día existe la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y una de las causales de cesación de la ciudadanía es haber sido condenado a pena aflictiva. Se genera el problema de que quienes tengan entre 16 y 18 años y sean ciudadanos jamás van a poder ser condenados a pena aflictiva, porque hoy en día, por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, tienen otro tipo de penas. Y asimismo, una de las causales de suspensión de la calidad de ciudadano es haber sido acusado por un delito que merezca pena aflictiva. En este caso, los menores entre 16 y 18 años perfectamente pueden ser acusados por un delito que merezca pena aflictiva, pero al momento de ser condenados,
esa suspensión deja de tener efecto porque la condena nunca va a ser a pena aflictiva debido a la ley de responsabilidad penal juvenil. Entonces ahí se genera una situación en la cual estos menores entre 16 y 18 años tienen una causal menos de pérdida de la ciudadanía. Asimismo, si bien es una situación que no debiese ocurrir muy seguido, podría darse, hoy en día los chilenos nacionalizados por gracia y aquellos chilenos de hijos de padres chilenos nacidos en el extranjero, para obtener la calidad de ciudadano requieren de haber vivido al menos un año en el país. En cambio, como se está estableciendo un estatuto especial para la elección municipal para sufragar a personas que no son ciudadanos, podría darse el caso de chilenos que tengan nacionalidad por gracia o sean hijos de, que hayan nacido en el extranjero y que sean hijos de chilenos, que tengan menos de un año en el país y tengan entre 14 y 16 años y podrían votar en una elección municipal. En cambio, al cumplir los 16 años y no tienen el año de vida en el país, no podrían sufragar en las elecciones parlamentarias y presidenciales precisamente por no tener la calidad de ciudadano. Y por último, me gustaría mencionar también que en otros cuerpos legales existen distintos tipos de regulaciones respecto a menores de edad, que son regulaciones bien específicas y que por lo tanto hacer una modificación en esta materia creemos nosotros que implica también que debiese mirarse otros cuerpos legales para hacer una modificación que pudiese ser armónica en todos los cuerpos legales. Así, a modo de ejemplo, los menores adultos son considerados incapaces relativos. Hoy en día la edad para contraer matrimonio sin autorización de los padres o representantes legales de 18 años, la emancipación de los hijos a los 18 años, en materia de licencias de conducir, de adquisición de cigarros, también en materias laborales, los menores de 18 años tienen un estatuto especial para trabajar. Por lo mismo, como conclusión, me gustaría decir que desde el punto de vista nuestro, si se quiere rebajar la edad para ser ciudadano, nosotros creemos que lo que debiese mirarse es una reforma más integral y conversar acerca de la idea, si se quiere hacer, de rebajar, si se rebaja, que se rebaje la edad por la cual se tiene la mayoría de edad. Nosotros creemos que la mayoría de edad a los 18 años está bien, hemos visto experiencias comparadas, son muy pocos los países en cual la mayoría de edad es inferior a 18 años, de hecho son países de África y de Asia, y muy pocos, 4 o 5 países. Por lo tanto, desde el punto de vista nuestro, creemos que el proyecto de ley, además de generar problemas jurídicos importantes con otras normas constitucionales y legales, si se quiere continuar con la idea de rebajar la edad de votación, debiese verse armónicamente con otros cuerpos legales que establecen los 18 años como la edad mínima para ejercer ciertos derechos. Eso, señor presidente. Bien, gracias a don Diego Vicuña, director del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Quisiera hacer unas preguntas, ¿no, senador Latorre? Sí, consulta. La verdad es que, bueno, tratándose de materia de reforma constitucional, la experiencia que hemos tenido es que no requiere patrocinio del Ejecutivo, porque si hay ley orgánica, el patrocinio se va a dar en la ley orgánica si esto infiere gasto. Y en la reforma constitucional no hemos tenido dificultad de inadmisibilidad producto de la misma, porque o están constituidas por derechos que no irrogan gasto, o están constituidas por creación de institucionalidad y por tanto requiere ley orgánica, y la ley orgánica es la que exigiría para la aplicación de ese derecho constitucional o reforma el patrocinio del Ejecutivo. En segundo lugar, en este proyecto de ley tenemos un tema de fondo que tal vez también la Fundación puede tener opinión, y si no, para otra oportunidad. Yo tengo la convicción de que a partir de los 14 años este Estado, este Parlamento, le otorgó discernimiento. Y hemos dicho que a los 14 años pueden discernir sobre el bien y sobre el mal. Pues son objeto de acción judicial, con las características de protección de los menores de 18 años, pero hemos dicho tienen discernimiento. Y esta es una contradicción que la ha hecho ver la Defensora de la Niñez, la han hecho ver la UNICEF y o muchas instituciones internacionales que han dicho que Chile está entre los países que ha agravado, ha criminalizado
a los jóvenes de manera muy temprana. Yo entiendo este debate, lo dimos en torno a la utilización de jóvenes para delinquir, situación que los grupos criminales, delictuales habían emprendido, producto de esta condición especialísima, de que no tenían discernimiento y por lo tanto, caso de los niños y las niñas arañas, podían entrar y salir, en lo que algunos llaman la puerta giratoria, y que había que ponerle un coto porque se estimó, y este es el tema de fondo, de que sí tenían discernimiento, porque la verdad es que cuando lo discutimos, el tema fue, a los 14 años, ¿distinguen entre el bien y el mal? Y la respuesta de este Congreso, casi por unanimidad, no recuerdo, podíamos pedir la votación, revisar los antecedentes, y dijimos que sí tienen discernimiento. Entonces, la reflexión siguiente es, bueno, si saben distinguir entre el bien y el mal, podrán distinguir entre un buen concejal y un mal concejal, entre un buen alcalde y un mal alcalde. Si pueden distinguir sobre los elementos esenciales de la percepción sensorial y también de la razón, porque para que se produzca un juicio de valor, que es el bien y el mal, lo que se unen son un conjunto de elementos cognitivos que determinan la diferenciación. Y por lo tanto, aplicando el mismo principio, hemos dicho, si hay discernimiento cognitivo sobre el bien y el mal, claramente lo puede haber sobre una función pública que lo atañe directamente. Yo quiero recordarle o informarle a la Fundación Jaime Guzmán de que la ley 20.131 incorporó una modificación a la ley orgánica de municipalidades, que es de mi autoría, y en Chile sí votan los jóvenes a los 14 años en una elección reglada por ley. Y yo he buscado en toda la legislación comparada, y no hay otro país que los adolescentes de 14 años voten en una elección reglada por ley. Sí pueden votar en el centro alumno, pero como ha dicho el alcalde Jadwe, no pueden constituirse de manera institucional, pues no están reglados, o sea, votan en el club deportivo, votan en instancias, votan en el curso, del nivel que fuere, pero eso no está constituido por ley. Por lo tanto, la ley orgánica facultó de municipalidad expresamente el voto a los 14 años, con la salvedad de que no pudieran tener la condición de dirigentes, dado que todavía dependen legalmente de sus padres, ni pueden asumir responsabilidades contractuales derivadas de ser menores de edad. Por tanto, sí tenemos un precedente que da paso también a un problema de carácter cultural. En mi experiencia es que en juntas de vecinos, en donde hay familias más jóvenes, se han incorporado mucho más directamente, en barrios en donde hay que armar la plaza, barrios nuevos, ha habido una incorporación progresiva de los jóvenes que levantan demanda, y en sectores más bien de la tercera edad, eso primero porque son menos los jóvenes, y en tercer lugar porque hay una tendencia más bien a conservar la tradición de que pudieran ser menores o muy pequeños para poder votar en la Junta de Vecinos. Mi experiencia es que donde participan los adultos se preocupan mucho de los temas juveniles, porque saben que tienen un elector que los va a calificar. Y eso ha llevado a que haya una mayor interacción en el territorio, en el barrio, en el lugar tan preciado, entre la preocupación de la unidad básica de la organización social, que son las juntas de vecinos, está la base de toda la pirámide organizacional en Chile, una mayor preocupación por los jóvenes. Y por lo menos en mi experiencia, que en esos casos donde hay una participación juvenil más alta, hay menos problemas delictuales, hay la tasa de incidencia de detenciones por carabineros, que si bien puede ser muy puntual, es más bien una muestra, no da cuenta de una situación general, no hay una evaluación del mismo, y generan una condición distinta a la baja, que yo la asocio a que los jóvenes tienen posibilidad de plantearse, participar, cuidar más el barrio. O sea, hay un resultado positivo. Veo muy complejo que alguien pudiera asociar que los jóvenes voten para elegir a sus dirigentes en las juntas de vecinos respecto de una condición que los estimule a acciones negativas. Por el contrario, todo indica que una participación temprana de lo colectivo lo que hace es generar condiciones para que en todos los medios en que se desenvuelva, la familia, el colegio, los amigos, pueda tener un mayor grado de socialización en el ámbito distinto a dos flagelos que hoy día afectan efectivamente a los jóvenes, que son la temprana iniciación en materia del tabaquismo, las mujeres a los 12, como a 3 años, los hombres a los 13, y en materia de alcoholismo, en donde Chile sí la rompe, sí la revienta en materia de inicio temprano en el tabaquismo y en el consumo de alcohol en jóvenes de
distinto nivel social. Esto no está suscrito a un análisis de clases sociales o de ingreso per cápita o de ingreso socioeconómico de los padres. En general se asocia a la condición etaria, el temprano tabaquismo y la temprana ingesta en alcohol. Lo mismo ocurre con la marihuana. Claramente el inicio de poder fumar psicotrópicos u otra droga también está asociada muy tempranamente. Y cuando nos ponemos entonces en el análisis de fondo de qué podemos hacer como sociedad, claramente es integración. Este es un proyecto de ley que podrá tener los alcances legislativos que don Diego nos ha señalado, pero la fórmula es de integración o represión. Y no es por nada, pero hemos conocido la iniciativa de algunos alcaldes que han buscado la forma de enfrentar los problemas de dramas juveniles, de disociación o falta de integración con lo que yo llamo represión, es decir, toque de queda. Para los que somos de una cierta edad, que hemos superado los 50, el toque de queda tiene una connotación peyorativa profunda. Y en el fondo, no sé si la pregunta la conllevaba, el tema de la consulta, pero se hizo un esfuerzo no de integrar a los jóvenes en la búsqueda de soluciones, sino más bien de limitarlo y derivar su cuidado a los padres o a terceros. Y siento que es un camino equivocado. Creo que el proceso es de integración, de participación, de socialización y no de represión. Si a mí a los 14 años, yo era presidente de mi curso del Liceo Miguel Luis Amunátegui, Liceo número 2 de Santiago, hubieran dicho que te van a dar toque de queda, yo me hubiera rebelado con todo. O sea, yo siento que es una incitación a la rebelión, a los adolescentes de que por sí tienen la energía necesaria para hacerlo. Si bien la rebeldía no tiene que ver con la edad, tengo algunos conservadores de 25 y algunos revolucionarios de 75, no hice relación con la edad. Quiero señalar de que es más bien un agravio. Yo lo he consultado con jóvenes de mi región y he dicho que jamás lo aceptarían, que se rebelarían. Yo no sé cuál va a ser el efecto en las comunas en los cuales esto fue aprobado. Si la reacción de los jóvenes va a ser de rebelión, de búsqueda de otro espacio, en definitiva, pero creo que la fórmula de enfrentar problemas los cuales compartimos el diagnóstico es distinta. Yo, precisamente por estos problemas, es decir, de que tenemos un problema con nuestra juventud, una juventud que más tiene el mérito, y lo he repetido en esta comisión algunas veces, pero aquí lo reitero, una juventud chilena, adolescente, que es la única juventud, yo he buscado datos históricos, senador Latorre, en donde en el mundo los jóvenes pingüinos de 14 años, adolescentes, lograron hacer una revolución de verdad. Las revoluciones son transformadoras, son transformadoras en la ciencia, en la educación, en la economía, en lo social. Y los pingüinos de 14 a 17 años, el año 2006, lograron hacer una revolución que primero sacó el ministro. El primero que pagó los costos de la revolución fue el ministro. Y luego incorporaron a la agenda de la presidenta Bachelet un tema que no estaba en la agenda de la presidenta Bachelet, que era la educación de calidad. Y lograron imponerle al Estado, y esto es lo maravilloso de la historia de los pingüinos, que está recogida en algunos videos y películas, logran imponerle los adolescentes una agenda al Estado. Entonces, de las experiencias prácticas, porque paralizaron todo Chile y tuvieron a este Senado reunido con ellos hasta alta hora de la noche y tuvieron la atención del país entero, uno dice, bueno, nuestros adolescentes sí tenían capacidad de opinión, sí tenían capacidad de interactuar, dialogar con el Estado, con la sociedad, y sí tenían algo que decirnos. Yo asimilo la revolución del 2006, gloriosa revolución, no reconocida, como siempre las revoluciones tienen reconocimiento tardío, porque todos los que participaron siguen vivos y la evaluación histórica, mientras estén las personas vivas, siempre contingente a la emocionalidad y a veces al egoísmo de los méritos. Siento que va a ser reconocida a futuro como un hito histórico en el cambio de la cultura chilena en base a percibir nuestra relación con los jóvenes. Y asimilo a la revolución pingüina, y disculpen que me extienda, a lo que hoy día es la acción inaugurada por Greta Thunberg, una joven sueca de la misma edad de los pingüinos en Chile,
que ha levantado su voz, que viene a Chile ahora para la COP25, que se va a transformar en la estrella de la COP25, no tengo ninguna duda, viene por barco, consecuentemente con su condición de oponerse a la contaminación que producen los vuelos, y se va a transformar en un fenómeno, ya lo es en la ONU, ya lo es en Europa, capaces de decir lo que los adultos no son capaces de decir. A mí el discurso de la Greta me emociona, porque es tan directo, es tan inculpador, o sea, nos emplaza y dice absolutamente la verdad. Ustedes no han sido capaces de aceptar que están destruyendo la tierra y déjennos a nosotros la posibilidad de reparar el daño que ustedes ya incapaces no han podido hacerlo. Porque el mundo que le estamos heredando a esos adolescentes de hoy en Chile y en el mundo, es un mundo que en 30 años más, aquí todos menos el presidente de la comisión capaz no va a estar, pero tengo la conciencia de que todo el resto de esta comisión sí va a estar, en un mundo con irreversibilidad del calentamiento global, como lo han dicho todos los científicos, como lo ha dicho Gerardi en su Comisión del Futuro. El 95% de los científicos dicen que la vida en la Tierra va a cambiar si superamos los 2 grados de temperatura, y todo indica, dicho por los mismos científicos, que eso va a ocurrir en un plazo de 30 años. Y todo indica que, lejos de disminuir las emisiones, están aumentando. O sea, están aumentando día a día. Y la política mundial y el G20 nos revela claramente que el mayor productor de gases invernadero, Estados Unidos, no quiso firmar ningún acuerdo que involucrara la reducción de emisiones que lidera, que es Donald Trump y Estados Unidos. Entonces, yo digo, si es una adolescente nuevamente la que nos llama la atención sobre la principal amenaza contra la humanidad, ya ni siquiera el tema de la educación, no es un área temática, no, es la humanidad, es que los adolescentes algo tienen que decirnos. Y si los seguimos considerando como incapaces, como interdictos, como meros adolescentes, yo diría que cometemos un grave error. Y este intento de dotarlos de capacidad de votar a los 14 y a los 16 dice relación con que queremos integrarlos porque queremos escucharlos de manera institucional. Queremos saber lo que piensan, queremos incorporarlo a la lucha en contra del cambio climático, queremos incorporarlo a la lucha también por la participación. Y termino diciendo, escuché a los alcaldes. Las Condes, el alcalde Lavín tuvo una participación del 40% de los que votaron en la última elección. Pero hay otro alcalde en que votó el 10% del padrón electoral, equivalía al 8% de todo de la votación de la última elección, y manifestó que estaba contento porque había existido participación. Yo siento, de lo que no me hemos asumido, es que en Chile tenemos una crisis de participación, de representación y de legitimación. Cuando un alcalde cree que ha hecho una buena acción de una consulta donde participa el 8% de la ciudadanía, y dice que es un buen resultado, es que hemos renunciado a la integración. O sea, yo diría que es un fracaso. O sea, si solo el 8%, además por medios digitales, que no involucra tomar un transporte, ir y votar, hacer la fila por la vía digital, diría que es un fracaso la participación. Entonces, mi temor es de que de manera tardía podamos incorporar a quienes sin duda les pertenece el futuro y quienes son los que tienen la posibilidad de efectivamente corregir aquello que los adultos mayores, no estamos haciendo. Entonces, creo que la fundamentación política, sociológica del proyecto apunta a una realidad la cual la hemos enfrentado de pésima manera. En esta comisión, le comentaba a la secretaria, abogadas de nuestra comisión, hemos conocido el informe de la PDI. Esta comisión fue al hogar Galvarino, donde murió Lisette Villa el primer día, el día de su funeral. E hicimos un compromiso, dijimos aquí va a haber un antes y un después, porque era a voces públicas, la situación del Sename era un desastre, un agravio a la conciencia. Y afortunadamente comenzó un proceso en el Sename distinto al respecto, o sea, para que el Estado se haga cargo de los adolescentes que toma y los menores que toma su custodia. Yo lo dije en esa oportunidad, esos niños estaban más seguros en la calle, que pueden gritar, correr, buscar refugio, acercarse a un carabinero, que dentro de sus propios hogares, donde eran violados sistemáticamente, maltratados y no tenían posibilidad de huir o de denunciar. Entonces, hemos conocido el informe de la PDI respecto al tema, la situación no ha variado, nos podemos equivocar, entregamos recursos a los mismos hogares de acogida,
cuyo 88% de ellos viola de manera sistemática los derechos de los niños, así lo dice el informe de la PDI, y un escándalo que yo creo que el Senado y el Congreso tendrá que hacerse cargo. Entregamos un aumento del 50% de recursos a entidades que no fueron evaluadas si estaban en condiciones de ser premiadas con más recursos, porque la pega la estaban haciendo mal. Entonces, cierro diciendo, nos gustaría conocer también la opinión de la Fundación, si no ahora, en otra oportunidad, porque han sido citados para hablar solo del proyecto de ley, de qué pasa con los procesos de integración de los jóvenes, qué pasa con los procesos de participación de los jóvenes y en especial de los mecanismos con los cuales podemos enfrentar el alza permanente del tabaquismo, del alcoholismo y de la drogadicción, que no la hemos podido frenar. Y este es un tema que, reitero, no pasa por condición social, atraviesa de manera vertical a toda la sociedad y creo que mecanismos para enfrentar aquello nos van quedando poco porque pasa el tiempo y lejos de disminuir la delincuencia, aumenta la delincuencia. Lejos de disminuir la drogadicción, tenemos más microtráfico. Y lejos de disminuir alcoholismo y tabaquismo, siguen creciendo. Entonces, siento que como sociedad, y más allá de izquierda o derecha, reconociendo la condición ideológica de la Fundación Jaime Guzmán, por eso que, padre de la actual Constitución, que yo no participo, tengo una crítica dura, condenamos su asesinato, para despejar toda duda. Vil y cruel asesinato en democracia de un senador de la República. Nadie puede avalar esos hechos, y lo decimos cada vez porque quienes somos críticos de la Constitución, a veces se interpreta como que avalamos el asesinato, el vil asesinato del senador Jaime Guzmán, que alguna vez se sentó en esta sala y fue parte de este Senado, electo además, no asignado, electo. Entonces, pero siento que es una responsabilidad mutua de izquierdas y derechas el enfrentar esta problemática juvenil y proponer soluciones que, aunque puedan representar dificultades constitucionales, sean propuestas que sí logren avanzar de la mano de los jóvenes. Y te reitero, siento que el tema de tal toque de queda más bien va a provocar rebeldía que socialización. Así que te invito a don Víctor, don Diego Vicuña, a que en una próxima oportunidad vamos a seguir con este proyecto de ley, pudiéramos también profundizar en las propuestas, porque claro, estamos dando muchas virtudes a la participación. Si votan se van a arreglar los males de los jóvenes. Yo creo que no va a ser una ecuación de continuo, no va a ser resultado de una ecuación. Pero lo que sí sé es que si lo dejamos participar, vamos a tener voces distintas, alertadoras, más francas. Cuando tienen mucho que perder los adolescentes, dicen no hay, como dice el Alonso, mi hijo, que dice la verdad, y uno pierde amigos cuando dice la verdad, pero a los adolescentes les da lo mismo decir la verdad. Son mucho más sinceros y directos cuando les preguntan por sus temas personales o por temas de lo que piensan. No hacen el cálculo electoral porque no son candidatos y no pueden serlo, ni tienen mucho a qué responder. Entonces, esa ha sido la fuente de inspiración de este proyecto de ley, y creo que el mecanismo de participación ciudadana temprana puede ser un mecanismo que sí colabore a enfrentar estos flagelos que tenemos. Eso. Senador. Yo, muy breve, presidente. Senador Latorre del Frente Amplio, que los jóvenes han votado masivamente por el Frente Amplio. Están votando poco los jóvenes, presidente. Una pregunta, sí. Claro, el proyecto apunta a una fórmula, pero quería consultarle sobre la discusión sobre el voto obligatorio, ¿no? O sea, en Chile se hizo una discusión y se zanjó el voto voluntario, pero su opinión, no sé si lo han discutido en la Fundación Jaime Guzmán, sobre el voto obligatorio como deber cívico, ¿no? Por un lado, para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y por otro lado, el dejar como opción, como otra fórmula alternativa, digamos, dejar como opción el voto voluntario en adolescentes entre 14 y 18 años. O sea, dejarlo como voluntario en esa etapa, pero obligatorio para 18 años en adelante para todos. Como esa fórmula y esa discusión. Estamos en una etapa de audiencias, en el fondo, después entraremos al periodo de indicaciones, etcétera, pero estamos todavía en la etapa de discusión en general del proyecto. Con la palabra, don Diego. Muchas gracias. En primer lugar, decir que, como dijo el presidente, yo hice una exposición jurídica respecto al proyecto de ley.
Respecto al tema de cómo fomentar la integración o la participación de los jóvenes, es un tema mucho más amplio que da para un debate bien largo. También un tema específico de lo que comentó el presidente respecto, claro, en este proyecto jurídicamente el tema de la condición de dirigente no se genera un problema básicamente porque hay otros requisitos en las leyes orgánicas respecto a requisitos mínimos para acceder a cargos de elección popular. Un joven de 16 años, por más que sea ciudadano, no podría ser alcalde, concejal, ni parlamentario, ni presidente. Y respecto a la pregunta del senador Latorre, si bien como fundación no tenemos una opinión institucional al respecto, sí me atrevo a decir que yo considero que el voto es un deber de las personas, es un deber cívico y sí me mostraría abierto a que se reponga el voto obligatorio. De hecho, salió hace poco una encuesta, no me acuerdo en cuál de todas las encuestadoras, donde la mayoría de la ciudadanía, modificando un poco la visión que había antes, creía que el voto obligatorio era una buena solución. Y respecto a si a los 16 o 18 años se podría establecer como esta fórmula que existe en algunos países de Sudamérica, no me atrevo a aventurar una definición. Yo, más allá de que me parece interesante incentivar la participación de los jóvenes, y por lo mismo de la exposición que hice, me quedo con hartas dudas respecto a que los distintos cuerpos legales tienen que mantener cierta armonía. Entonces, si nosotros establecemos un estatuto especial en la Constitución solo para el efecto del sufragio y no se establecen estatutos especiales o no se establece una regla general para los 16 años en otro tipo de materia, podría generarse ciertas asimetrías en la legislación que no sé si sean buenas. Ahora, efectivamente, yo creo, para zanjar un poco el tema, hay experiencia comparada respecto a voto a los 16 años. A mí me gusta harto mirar los datos. Respecto a los 14 me genera una complicación mayor porque efectivamente, como dijo el senador Navarro, no tenemos antecedentes en la experiencia comparada respecto a países donde se pueda votar a los 14 años. Entonces ahí a mí sin ser un experto conocedor del tema, me genera una duda el hecho de que no exista en otros países esa medida. En cambio, el tema de los 16 existe al menos en 2 o 3 países de Sudamérica. En Europa entiendo que no, en un solo país. Pero, insisto, no me parece mal per se, pero sí me genera ruido el hecho de que se genere solo una diferenciación para efectos de sufragio y no para otro tipo de materia en las distintas legislaciones. Si me permiten, fui los que votó a favor del voto voluntario. El debate en el Partido Socialista, en el cual milité 26 años, era de que estaba todo bien, votaba el 80% de los chilenos y por lo tanto no había razón de cambiar las cosas porque la gente participaba y una reforma constitucional o una nueva constitución era solo en medio de una crisis, y que éramos fumadores de opio los que queríamos cambiar la constitución porque tenía que haber una crisis, una revolución, un golpe de Estado para poder cambiar la Constitución. Y creo que la única forma de desnudar la realidad era decir, bueno, espera que el voto sea voluntario, vamos a ver cómo se expresa la ciudadanía, si está de acuerdo con el modo de organización cívica que le estamos proponiendo. Y quedó claro. No hemos sido capaces en el voto voluntario de poder atraer a la gente y en la última votación municipal votó el 30%. O sea, y en algunos casos votó el 20%. Y por eso que yo creo que hay una crisis de participación y también de legitimación. O sea, un alcalde electo con un 20%, está en una reunión 10, 8 se paran y se van, nos quedamos 2 y nos elegimos entre los 2 y decimos, mira, yo soy el legítimo representante, suena raro a los preceptos democráticos. Entonces, creo que quedó probado de que la institucionalidad no le da el ancho, a los partidos políticos no le da el ancho, a la forma de hacer política no le da el ancho, y que tenemos la necesidad de reformarla. Entonces, yo estoy disponible para discutir el voto obligatorio, pero por lo menos, con al menos 8 a 10 conceptos. Es decir, un deber y 10 derechos. O 10 derechos y un deber. El deber de votar, pero vamos a 10 derechos. Lo primero, referéndum revocatorio. O sea, claramente, si yo elijo, puedo deselegir. Y por lo tanto, la autoridad tiene que mantener una estrecha relación de cumplimiento. Referéndum revocatorio a la mitad del mandato. 2, plebiscitos vinculantes. En Chile no hay plebiscitos vinculantes ni
regionales, ni provinciales, ni comunales, no hay, ni nacionales. Solo de facultad del Ejecutivo, pero plebiscitos ciudadanos vinculantes son un elemento importante. 3, participación de los indígenas. Tenemos un segmento de la población absolutamente marginado y uno diría representación proporcional de los pueblos originarios. 4, el derecho a elegir y ser elegido. Hay que terminar con la odiosa discriminación entre independientes y militantes de los partidos políticos. Eso limita la participación. O sea, nos liquidamos los independientes en toda la legislación electoral. Los dejamos en desmedro. Y uno dice, no, podrán participar, sean militantes o participen como independientes. 5, un peso para el candidato, un peso para la ciudadanía. ¿Por qué sin este binomio de la participación democrática se requiere un candidato y un votante? Tú solo financias al candidato. Y no hay dinero para que la ciudadanía organizada pueda convertirse en una contraloría social de los candidatos. Y por lo tanto financiar también a la ciudadanía en el proceso de participación y elección de tal manera que las promesas, los discursos, las propuestas puedan ser evaluadas. Y eso requiere financiamiento del Estado. Un peso para los candidatos, un peso para la ciudadanía organizada y regulada, de tal manera que tenga control sobre los candidatos. Transporte público gratuito. En Chile hay familias donde votan 6, 7, familias populares. Tomar un transporte o dos significa afectar su presupuesto familiar. Y en el ejercicio de un derecho tan importante como la participación política y el voto, el transporte debería ser gratuito al menos durante todo el día. Y debería ser de costo al Estado. Es decir, que el votante no tuviera la objeción de decir esto va a menoscabar mi ingreso, porque yo estoy dando más bien un pronunciamiento político-social. Y creo que eso es perfectamente posible. 6 o 7, creo que hay que cambiar el día domingo. ¿Por qué le quitamos el día domingo de descanso a la ciudadanía el ejercicio de un derecho cívico? En Estados Unidos son los martes. Uno podría decir perfectamente, este es un día laboral y se decreta feriado, pero ¿por qué le vamos a gritar a la ciudadanía el día domingo de hacerlo ir a participar? Porque todo se altera. Por lo tanto, uno dice, esto debería ser un día viernes, el último viernes de noviembre, cuando fuere, y tú restituyes el derecho al descanso de los trabajadores el día domingo. Luego, establecer el lugar de votación en cualquier lugar del país en que tú estés. Me consta que miles de trabajadores de mi región, que están trabajando en el norte, en Calama, en Coquimbo, en Antofagasta, no fueron a votar la última elección. Y no lo digo porque no fueron a votar por mí, porque muchos de ellos probablemente lo hubieran hecho, pero no pudieron trasladarse. Y la justificación ante Carabineros son de 300.000, 400.000 y muchos que no lo hacen. Uno podría asegurar fácilmente que hay cerca de 1 millón de personas que no votan porque están en lugares distintos donde se inscribieron, y pareciera ser de que en materia de tecnología y en materia de localización territorial debería estar saldado por el Estado el permitir ejercer ese derecho, y que por tanto, independientemente del lugar donde esté, pudiera ejercer su derecho a voto siempre, y no la limitante de la territorialidad. Y por último, el voto a los 16 años. El voto a los 16 años lo que hace es también establecer una mayor participación más crítica. Uno esperaría que los adolescentes fueran más incisivos, más críticos, que pudieran tempranamente acceder a esto. Por tanto, creo que hay un conjunto de derechos, podemos agregar otros más en materia de derechos a los ciudadanos. Creo que los vocales de mesa, como ocurre en Colombia, fuimos para el proceso de paz, estudiantes universitarios que les pagaban, y el sistema funciona. Uno podría decir, bueno, voluntariamente puede ser vocal de mesa, pero el Estado debería hacerse cargo de que el sistema funcione y que debe ser alternativo si alguien quiere ser vocal de mesa o no. Eso posibilita entonces que los ciudadanos sientan de que la elección no les representa un agravio, sino que una oportunidad de expresión. 10 derechos y un deber. Un conjunto de derechos a cambio del deber de votar. Yo me sentiría avergonzado si digo voto obligatorio sin la totalidad de esta reforma. O sea, el ciudadano requiere mayor respeto, y si vamos a pedirle voto obligatorio, senador Latorre, uno tiene que hacer un conjunto de derechos que hoy día muchas democracias tienen en el mundo, donde el voto es obligatorio, y que en Chile lamentablemente no las tenemos. Eso. Estaba invitado al Instituto de Igualdad también, que era un poco el contrapeso de la Fundación Jaime Guzmán, compañeros del Partido Socialista que no han venido. Me queda claro que son más rigurosos los de la Fundación Jaime Guzmán. Y los felicito y les agradezco que hayan podido venir, pero nos han dicho que van a venir, que era importante haberlos contrastado. Yo parto tal vez de un presupuesto falso.
de que Igualdad iba a venir a favor de los 14 y 16 años, no lo sé. ¿Ah? Vamos a verlo la próxima semana porque los vamos a volver a invitar. Bien, se ha cumplido el tiempo. Quiero agradecer a la Fundación Jaime Guzmán y en especial a su director ejecutivo, ¿no? Director del área legislativa. Me está claro que no sé si son de la U ustedes, pero generalmente hay muchos, ¿no? No, pero han incorporado muchos jóvenes a las tareas ejecutivas y yo eso lo considero tremendamente positivo, con algo de envidia, ¿ah? De la incorporación de jóvenes en toda esta área. Bien, gracias a don Diego Vicuña por habernos acompañado en este debate. Queda abierto el tema de fondo que tal vez cuando abramos un espacio también lo invitemos. Me gustaría escuchar también no solo las razones legislativas, sino también las políticas y sociales. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.